Aprender a retirarte a tiempo puede ser el acto más valiente de tu vida, de saber cuándo dar un paso atrás no por miedo, sino por dominio. Nada es más poderoso que desaparecer en el momento correcto, porque quien sabe irse a tiempo no huye, se protege, se fortalece, se transforma. Los estoicos entendieron esto mejor que nadie. Mientras otros luchaban por tener la última palabra, ellos elegían el silencio. Mientras el mundo gritaba por atención, ellos cultivaban su ausencia. No porque fueran indiferentes, sino porque sabían que no todo merece energía, ni cada batalla es digna de ser peleada. Hoy voy a mostrarte por qué desaparecer no es una debilidad, sino una forma de inteligencia práctica. Si lo aplicas, dejarás de desgastarte en lo superficial y aprenderás a reservarte para lo esencial. No porque el mundo deje de exigir, sino porque tú aprenderás a filtrar. Antes de empezar, baja a los comentarios y escribe: hoy elijo desaparecer con intención. Ese será tu compromiso contigo mismo. Con esa frase te prometes no estar donde no te nutren, no responder donde no te escuchan y no quedarte donde ya no creces. Escríbelo ahora y hazlo real. No te pierdas ninguna de estas lecciones, ya que cada una de ellas contiene la llave que te hará más valorado que nadie. Pero antes de comenzar, si encuentras valor en estos vídeos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de las últimas novedades. Comenzamos. Lección 1. El arte de retirarse a tiempo. Hay un arte silencioso que pocos dominan: retirarse en el momento justo. No hablo de una huida cobarde, ni de un abandono por miedo, sino de la sabiduría de reconocer que nuestra presencia ya no aporta valor, que insistir en permanecer es desgastarnos y desgastar a los demás. Muchas veces creemos que quedarnos es una muestra de fortaleza, que resistir siempre es la opción correcta, pero en realidad la verdadera fuerza está en saber cuándo dar un paso atrás. Retirarse no significa rendirse, significa elegir con conciencia dónde invertir nuestra energía, a qué dar nuestra atención y en qué espacios dejar de estar. El estoico no mide su grandeza por cuánto aguanta en medio del ruido, sino por su capacidad de elegir con libertad cuándo permanecer y cuándo soltar. Reconocer ese instante exacto no es sencillo porque el ego se resiste, porque la mente quiere insistir, porque nos han enseñado a ver la retirada como fracaso. Sin embargo, la vida nos da señales, y cuando las sabemos observar descubrimos que marcharnos a tiempo es una de las formas más elevadas de autocontrol. Uno de los signos más claros de que ha llegado la hora de retirarse es cuando nuestra presencia deja de sumar. En las relaciones, en el trabajo, en los proyectos personales, hay momentos en los que lo que antes fluía con naturalidad empieza a convertirse en peso. Lo que antes era entusiasmo ahora es obligación. Lo que antes iluminaba ahora oscurece. No siempre se trata de que el entorno haya cambiado. Muchas veces somos nosotros los que hemos evolucionado, y permanecer en lo que ya no nos nutre se convierte en un obstáculo. Marco Aurelio recordaba que cada día debemos preguntarnos si nuestras acciones están alineadas con nuestro propósito, y si la respuesta es no, entonces estamos regalando nuestra vida a lo inútil. Seguir insistiendo en un lugar donde ya no crecemos solo nos roba energía y nos aleja de lo esencial. Retirarse no es sinónimo de debilidad, es un acto consciente de libertad. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias externas las que determinan nuestra paz, sino cómo elegimos responder a ellas. Si permanecer nos esclaviza, entonces el retiro nos libera. La huida nace del miedo, pero la retirada nace de la claridad. El que huye lo hace sin rumbo, escapando de algo; el que se retira lo hace con dirección, eligiendo hacia dónde llevar su energía. En un mundo que glorifica la resistencia a toda costa, elegir retirarse parece un acto de rebeldía, pero en realidad es un acto de sabiduría. Para llegar a esa claridad es necesario aprender a observar las señales de saturación en nosotros mismos y en los demás. El cuerpo nos habla con cansancio, la mente nos habla con falta de entusiasmo, las emociones nos hablan con irritación constante. Son síntomas de que hemos llegado a un límite y de que seguir insistiendo no hará más que empeorar la situación. Del mismo modo, cuando notamos que nuestra presencia incomoda, que ya no aporta valor o que la dinámica se ha vuelto tóxica, es tiempo de considerar la retirada.
Séneca decía que quien siempre se expone al mismo fuego termina inevitablemente quemado, y que retirarse no es perder, sino preservarse para lo que verdaderamente importa. El silencio se convierte entonces en un gesto de fuerza. No se trata de callar por miedo, sino de comprender que no todo merece nuestra respuesta, que no todas las batallas requieren nuestra participación. El silencio al retirarse es una declaración que dice: mi paz vale más que cualquier disputa. Mi energía no será desperdiciada en un lugar donde ya no florece. El silencio de la retirada es un arma poderosa porque no grita, no explica, no busca convencer, simplemente se aparta y deja que la ausencia hable por sí misma. Quien sabe retirarse en calma demuestra un dominio profundo de sí mismo. La vida está hecha de ciclos y todo ciclo llega a su fin. Aferrarse a lo que ya cumplió su función es prolongar un desgaste innecesario. Retirarse a tiempo es abrir espacio para lo nuevo, es permitir que lo fresco llegue sin la carga de lo viejo. El que nunca se retira a tiempo se pierde la oportunidad de renacer, de reinventarse, de crecer más allá de lo conocido. Por eso aprender este arte es aprender a vivir en armonía con la naturaleza cambiante de la existencia. El arte de retirarse a tiempo no es una huida ni un abandono, es un acto de amor propio, de sabiduría y de respeto hacia los demás. Es comprender que no todo merece nuestra permanencia y que a veces el mayor acto de valentía es simplemente apartarse. Si quieres llevar esta enseñanza a tu vida, escribe en los comentarios: sé libre para elegir mi retirada. Esa será tu declaración de que has comprendido que la fuerza no siempre está en permanecer, sino en saber cuándo marcharte. Lección 2. El poder del vacío. El vacío tiene un poder que rara vez aprendemos a reconocer. Nos han enseñado que solo el ruido, la presencia constante y la palabra repetida son formas de influir, pero no siempre es así. Lo que dejamos cuando nos marchamos también comunica, a veces con más fuerza que cualquier discurso. El vacío es una declaración silenciosa, un recordatorio de que no todo depende de la insistencia y que retirarnos en el momento justo puede generar un eco más profundo que quedarnos. En una sociedad obsesionada con estar presentes en todas partes, aprender a desaparecer se convierte en un gesto revolucionario. Quien sabe hacerlo con sabiduría deja una huella imposible de borrar. Hay relaciones, proyectos y escenarios en los que insistir se vuelve un desgaste. Permanecer cuando ya no hay nada que aportar termina apagando nuestra luz y volviéndonos sombra. En cambio, retirarse con dignidad abre un espacio que invita a la reflexión, tanto en nosotros como en quienes quedan. El vacío no es ausencia de significado, es un terreno fértil donde pueden crecer nuevas dinámicas. Marco Aurelio enseñaba que todo lo que sucede obedece a un orden natural y que cada ciclo tiene su inicio y su final. Resistirse a soltar lo que ya cumplió su función es desafiar la naturaleza misma, mientras que retirarse a tiempo es honrarla. El vacío también es una forma de enseñanza. Cuando alguien se acostumbra demasiado a nuestra presencia, olvida su valor. Cuando nos ausentamos, ese espacio se convierte en espejo. La ausencia revela lo que la costumbre ocultaba, lo que aportábamos, lo que transformábamos, lo que significábamos en silencio. Séneca decía que muchas veces solo comprendemos la importancia de algo cuando ya no lo tenemos. El vacío desnuda las dependencias, muestra con claridad lo que antes se daba por hecho y en ese proceso se convierte en un maestro severo pero necesario. La ausencia puede comunicar más que 1000 palabras. Hay silencios que pesan, hay espacios vacíos que nos obligan a mirar hacia adentro y preguntarnos qué hemos perdido. No siempre se trata de castigo ni de manipulación, sino de claridad. Cuando un alma decide apartarse, lo hace porque ha comprendido que insistir en el mismo lugar ya no tiene sentido. Esa ausencia no grita pero enseña, no hiere pero sacude, no busca aprobación, pero marca un antes y un después. Epicteto recordaba que no somos dueños de la reacción de los demás, pero sí de nuestra propia decisión de quedarnos o irnos. Esa decisión, tomada con firmeza, habla con un lenguaje más poderoso que cualquier explicación. Quien sabe desaparecer también sabe impactar. El impacto no siempre se mide en el ruido que generamos, sino en la huella que dejamos al callar. El mundo actual teme al vacío porque asocia la ausencia con debilidad o con derrota, pero los estoicos entendían que la verdadera fortaleza no necesita mostrarse constantemente.
El río no hace ruido en cada tramo, pero su cauce transforma la tierra a lo largo de los siglos. Así también nuestra ausencia, cuando es consciente, puede cambiar la dinámica de lo que dejamos atrás. El vacío abre espacio para lo nuevo. Cuando nos marchamos de un lugar que ya no nos corresponde, dejamos libre un espacio que otros podrán ocupar, y con ello permitimos que la vida siga su curso natural. Aferrarnos a estar donde ya no encajamos solo bloquea el flujo de la existencia. Retirarse es permitir que algo diferente nazca, que nuevas voces se escuchen, que nuevas historias comiencen. No se trata de renunciar al valor propio, sino de reconocer que no todo necesita nuestra permanencia. Al desaparecer damos paso a lo que debe llegar, y esa decisión se convierte en un acto de confianza en la vida. El poder del vacío no se mide en lo que quita, sino en lo que abre. Es un espacio de transformación, de reflexión y de renovación. Desaparecer no siempre es perder, muchas veces es la única manera de ganar claridad, fuerza y libertad. Quien aprende a usar el vacío como herramienta ya no teme marcharse, porque entiende que retirarse también es impactar. La ausencia no es silencio muerto, es silencio vivo, capaz de hablar con una intensidad que pocos se atreven a escuchar. Ahora te invito a reflexionar desde tu propia experiencia. Escribe en los comentarios "Dejo espacio para lo nuevo" y con ello harás de tu ausencia una semilla de transformación. Lección 3. Estrategia en las relaciones. Las relaciones, en cualquiera de sus formas, son un terreno delicado donde el exceso puede desgastarlo todo. A menudo creemos que la presencia constante, la palabra repetida y la insistencia diaria son prueba de cariño y compromiso, pero la realidad es que todo vínculo necesita estrategia. La sabiduría estoica nos recuerda que no se trata de dar sin medida, sino de dar con equilibrio. Retirarse a tiempo no significa abandonar a alguien, significa evitar que la relación se desgaste hasta perder su esencia. El estoico entiende que incluso en los afectos más profundos, saber cuándo apartarse por un instante es tan importante como saber estar. Retirarse antes de desgastar un vínculo es una muestra de inteligencia emocional. El exceso de presencia puede generar saturación, la insistencia en estar siempre disponible puede convertirse en ruido, y lo que comenzó como un gesto de amor puede terminar percibiéndose como invasión. La distancia justa preserva la frescura del vínculo, mantiene viva la curiosidad y evita que la costumbre devore la conexión. Marco Aurelio decía que debemos vivir con moderación en todas las cosas, porque hasta lo más noble se marchita cuando se fuerza más allá de su naturaleza. Retirarse a tiempo en una relación no es frialdad, es cuidado, es entender que la cercanía se mantiene valiosa solo cuando existe espacio para respirar. Dar espacio es también una muestra de respeto y de control. Cuando cedemos un margen al otro, reconocemos su libertad, le permitimos ser sin sentir nuestra sombra encima. Ese espacio no es distancia emocional, sino reconocimiento de la individualidad. Las relaciones más fuertes no son las que lo comparten todo, sino las que saben equilibrar el tiempo juntos con el tiempo propio. Epicteto enseñaba que no debemos aferrarnos a lo que no nos pertenece y que incluso las personas que amamos no son posesiones nuestras. Dar espacio es recordarnos que la conexión se basa en la elección diaria de compartir, no en la obligación de permanecer pegados. Quien sabe dar espacio demuestra dominio de sí mismo y respeto por el otro. Evitar la sobreexposición fortalece la conexión. Lo constante pierde brillo, lo ininterrumpido se vuelve rutina y lo rutinario termina apagando la chispa. Cuando mostramos todo el tiempo, dejamos de tener un misterio que despierte interés. No se trata de manipular, sino de comprender que lo escaso tiene valor precisamente porque no se ofrece en exceso. Séneca señalaba que lo que siempre está al alcance de la mano se desprecia con facilidad, mientras que lo que se retira un instante se desea con más fuerza. La estrategia en las relaciones exige cuidar lo que mostramos, reservar parte de nuestra esencia, saber que no todo tiene que exponerse ni entregarse de inmediato. La verdadera conexión crece cuando el otro descubre poco a poco nuevas facetas de nuestra presencia. Pero la estrategia no consiste solo en retirarse. Saber cuándo volver es igual de importante que saber irse. La ausencia prolongada puede enfriar lo que la cercanía había encendido.
El arte está en medir el tiempo, en regresar con oportunidad, en aparecer cuando el otro también está dispuesto a recibirnos. Así como la música se construye con silencios y notas en equilibrio, las relaciones se sostienen con presencias y ausencias dosificadas. Regresar en el momento justo devuelve frescura, renueva el interés y fortalece la confianza. Marco Aurelio recordaba que cada acto debe hacerse con intención, y lo mismo sucede con nuestro regreso. No se trata de volver por inercia, sino de volver con propósito. La estrategia en las relaciones no es manipulación ni frialdad, es sabiduría aplicada a lo humano. Implica reconocer que las emociones, cuando se desbordan, se convierten en carga, y que el verdadero amor no necesita estar presente cada segundo para demostrarse. El equilibrio entre presencia y ausencia, entre cercanía y espacio, entre palabra y silencio, es lo que sostiene los vínculos a largo plazo. La estrategia no apaga la espontaneidad, la refina, le da forma para que no se desgaste antes de tiempo. Entender esta enseñanza es asumir que no siempre más es mejor, que a veces menos es el punto exacto donde florece la conexión. El estoico no busca controlar al otro, sino controlarse a sí mismo para no caer en excesos que destruyen lo que dice cuidar. Y en ese dominio encuentra la fortaleza de mantener relaciones más sanas, más libres y más duraderas. Hoy es tu turno de reflexionar y aplicarlo en tu vida. Escribe en los comentarios "cultivo vínculos con equilibrio" y haz de esa frase un compromiso real para fortalecer tus relaciones con inteligencia y respeto. Lección 4. La retirada como victoria. La mayoría de las personas creen que ganar siempre implica enfrentarse, luchar y permanecer en pie hasta el final. Nos han enseñado que retirarse es sinónimo de derrota, que dar un paso atrás es renunciar, que no responder es perder. Pero lo cierto es que hay victorias que solo se consiguen al decidir no jugar. La retirada, cuando es consciente, puede ser la estrategia más sabia y el triunfo más sólido. No todo merece nuestra batalla y no todo conflicto necesita nuestra participación. El estoico comprende que la grandeza no se mide en el número de combates librados, sino en la serenidad con la que elige cuáles realmente valen su tiempo y cuáles es mejor abandonar antes de comenzar. No todo se gana enfrentando. Existen situaciones que parecen demandar una respuesta inmediata, una defensa feroz, una demostración de fuerza. Pero muchas veces esa reacción no hace más que avivar el fuego y prolongar el conflicto. Marco Aurelio advertía que nuestra paz depende más de nuestro control interior que de lo que los demás hagan. ¿Qué mayor victoria que mantener la calma cuando el mundo espera que pierdas el control? Resistir la tentación de enfrentarse en cada provocación no es debilidad, es fortaleza. Es reconocer que no todo tiene el mismo valor y que desgastarse en lo insignificante es perder sin remedio. A veces vencer es no jugar la partida. El ego nos empuja a demostrar que tenemos razón, a responder a cada crítica, a defendernos ante cada ataque. Sin embargo, el estoico observa desde la distancia y entiende que no todo vale el precio de su paz. Epicteto decía que el verdadero poder no está en lo que otros piensen de ti, sino en la libertad que conservas cuando eliges no reaccionar. No jugar esa partida que solo trae desgaste es una victoria más grande que cualquier argumento ganado. Porque al no entrar en el juego, la otra parte pierde la capacidad de controlarte y tú conservas intacta tu energía. Guardar energía es estrategia de largo plazo. Cada batalla que libramos consume parte de nuestra fuerza mental, emocional y física. Invertirla en lo trivial es hipotecar la energía que podríamos usar en lo que realmente importa. Séneca insistía en que desperdiciamos gran parte de nuestra vida preocupándonos por asuntos que no merecen atención. Retirarse es reconocer que la energía no es infinita, que debemos administrarla con sabiduría y que la mejor manera de preservarla es decir no a aquello que no aporta crecimiento. No se trata de escapar del esfuerzo, sino de invertirlo con inteligencia. La retirada estratégica es como el descanso en medio del entrenamiento. No significa debilidad, significa preparación para llegar más lejos. El triunfo silencioso es más estable. La victoria que se grita, que busca aplausos, que necesita testigos, es efímera. El verdadero triunfo es el que se vive en calma, sin necesidad de reconocimiento externo. Es el que se sostiene en la serenidad de haber tomado la mejor decisión, aunque nadie lo aplauda.
Marco Aurelio recordaba que la virtud no necesita espectadores porque su valor está en sí misma. De la misma forma, retirarse en silencio, sin explicaciones, sin dramatismos, puede ser la victoria más pura. Nadie lo notará quizás de inmediato, pero en tu interior sentirás el peso de la paz que se mantiene firme. La retirada como victoria no es rendición ni cobardía, es una declaración de inteligencia. Es comprender que ganar no siempre es avanzar, a veces es detenerse, es entender que un paso atrás, dado con propósito, puede abrir el camino a un futuro más sólido que cualquier enfrentamiento. El estoico no busca demostrar nada ante los demás, busca preservar lo más valioso, su ecuanimidad. Al retirarse de lo que no merece su lucha, demuestra que ha alcanzado el dominio de sí mismo. La vida no exige que respondamos a todo, exige que sepamos elegir, y en esa elección se esconde la verdadera victoria. Retirarse cuando corresponde es la prueba de que no somos esclavos del ego ni de la provocación, sino dueños de nuestras decisiones. Hoy tienes la oportunidad de aplicar este principio a tu vida. Escribe en los comentarios "Elijo retirarme con sabiduría" y convierte esas palabras en tu bandera de victoria silenciosa. Lección 5. El silencio como protección. El silencio tiene un poder que muchos subestiman. No es vacío ni indiferencia, sino una herramienta que nos protege cuando la tentación de reaccionar amenaza con arrebatarnos la calma. En un mundo donde todos opinan, donde la voz más alta parece imponerse, callar se percibe como debilidad. Pero en realidad el silencio consciente es una muralla invisible que resguarda nuestra paz. Es un acto de autocontrol, un gesto de madurez y un escudo contra el desgaste innecesario. El estoico comprende que no toda confrontación merece respuesta, que no todo ataque merece réplica y que guardar silencio puede ser la forma más sabia de vencer sin entrar en batalla. La ausencia evita confrontaciones innecesarias. Cuando decidimos no estar, cuando preferimos retirarnos en lugar de insistir, evitamos alimentar discusiones que solo traen ruido. Muchas veces la provocación busca precisamente nuestra reacción, el comentario hiriente, la crítica injusta, la mirada cargada de desprecio. Pero al no responder, desarmamos la intención del otro y nos protegemos del círculo vicioso del conflicto. Marco Aurelio recordaba que lo que perturba al hombre no son los actos ajenos, sino su interpretación de ellos. Al elegir el silencio, cortamos la cadena de interpretaciones dañinas y preservamos nuestra energía para lo que realmente importa. Alejarse previene la pérdida de paz interior. La mente se desgasta cuando se queda atrapada en discusiones interminables, en justificaciones constantes, en la necesidad de tener la última palabra. Al apartarnos, no estamos cediendo el terreno, estamos protegiendo lo más valioso que tenemos, la serenidad. Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en controlar lo externo, sino en no ser esclavos de lo que no depende de nosotros. Alejarse es aplicar esa enseñanza con firmeza. Reconocer que hay escenarios que no merecen robarnos la tranquilidad, que hay palabras que no necesitan respuesta, que la distancia es, a veces, la mejor medicina. No responder es también una respuesta. En un mundo que idolatra la inmediatez, donde todo debe contestarse al instante, el silencio es una declaración poderosa. Decir nada es decirlo todo cuando la otra parte esperaba un choque. El silencio comunica que no te afecta, que no necesitas defenderte, que tu paz vale más que una discusión. Séneca decía que la ira es como un veneno que se extiende cuanto más lo alimentamos. El silencio corta de raíz esa expansión, porque no ofrece combustible a la llama. A veces el mejor argumento no es una palabra bien construida, sino la ausencia de palabras que obliga al otro a enfrentarse con su propio eco. La serenidad nace de la distancia correcta. No todo debe vivirse en primera fila. No todo requiere presencia constante. Saber tomar distancia nos permite ver las cosas con mayor claridad y perspectiva. Desde lejos los problemas pierden fuerza, las emociones se enfrían y las decisiones se vuelven más acertadas. El silencio nos regala ese espacio, el intervalo necesario para que la mente se acomode antes de actuar. Es un recordatorio de que no somos esclavos de la inmediatez, de que podemos esperar, observar y decidir con calma. Marco Aurelio decía que el tiempo es un gran filtro, y el silencio es el medio por el cual dejamos que ese filtro actúe en nosotros.
El silencio como protección no es indiferencia hacia los demás, es amor propio. Es decir, mi paz interior no se negocia, mi calma no se expone a cualquier provocación, mi energía no se gasta en lo que no lo merece. Guardar silencio no es negar la emoción, sino decidir no darle el poder de arrastrarnos. Es una forma de soberanía personal, de control consciente, de fuerza invisible. En un mundo que insiste en el ruido, quien aprende a callar se vuelve dueño de sí mismo. El silencio no significa ausencia de respuesta, significa la presencia de una respuesta más alta, la serenidad. Y cuando la serenidad se mantiene firme, ninguna confrontación logra herirnos de verdad. Haz de esta enseñanza parte de tu vida diaria. Escribe en los comentarios "Elijo el silencio como mi escudo" y convierte esa frase en tu promesa de proteger tu paz por encima de todo. Lección 6. El misterio de la ausencia. El misterio de la ausencia es un arte poco comprendido en un mundo obsesionado con la presencia constante. Creemos que para mantener el interés debemos estar siempre visibles, siempre disponibles, siempre al alcance de los demás. Sin embargo, la historia, la filosofía y la propia naturaleza nos muestran lo contrario. Lo raro es lo que multiplica su valor, lo escaso es lo que atrae la atención, y lo que se aparta con inteligencia deja una huella más profunda que lo que insiste sin medida. La ausencia estratégica no es indiferencia, es un gesto de poder silencioso que mantiene viva la intriga y despierta la curiosidad de quienes nos rodean. La rareza multiplica el valor porque aquello que no se ofrece en exceso se percibe como tesoro. Cuando algo está siempre disponible, pierde brillo. Así ocurre con el agua en un río, mientras fluye sin detenerse, parece infinita y no apreciamos su importancia. Pero cuando escasea, la valoramos como el recurso vital que siempre fue. En las relaciones y en la vida ocurre lo mismo. Quien se muestra en todo momento, quien nunca se guarda nada, termina siendo ignorado o dado por hecho. El misterio, en cambio, conserva el atractivo. Marco Aurelio recordaba que debemos valorar lo esencial porque un día puede desaparecer, y esa conciencia es la que otorga verdadero significado a lo que parece común. Lo escaso genera deseo y atención. El ser humano por naturaleza tiende a valorar lo que no puede tener de inmediato. Cuando algo es limitado, la mente lo eleva y lo convierte en objeto de deseo. Así sucede con los bienes, con las experiencias y también con las personas. Séneca decía que lo que siempre está al alcance termina siendo despreciado, mientras que lo que cuesta alcanzar se convierte en preciado. Aplicado a nuestra vida, esto significa que no debemos temer al espacio ni a la distancia. Alejarse en el momento oportuno no destruye el vínculo, lo fortalece porque aviva la atención de quien lo percibe. Desaparecer alimenta la curiosidad ajena. Cuando dejamos un espacio vacío, el otro llena ese silencio con preguntas, con reflexiones, con un interés renovado. Nuestra ausencia se convierte en un espejo donde los demás proyectan su propio deseo de volver a tenernos cerca. No se trata de manipulación, sino de comprensión de una verdad simple. La curiosidad nace de lo desconocido. Si mostramos todo, matamos el misterio. Si lo dosificamos, lo mantenemos vivo. Epicteto enseñaba que no debemos entregar todo de nosotros al juicio ajeno, porque conservar parte de nuestra esencia nos protege y nos hace más fuertes. La ausencia estratégica cumple esa función. Nos reserva, nos cuida y al mismo tiempo incrementa el valor de nuestra presencia cuando decidimos volver. La ausencia estratégica mantiene viva la intriga porque no permite que la costumbre desgaste el interés. En una época en la que todos están hiperconectados, desconectarse se convierte en un gesto que resalta. Alejarse no siempre significa perder terreno, muchas veces significa conquistarlo de una manera más sutil. Como el guerrero que se repliega para ganar perspectiva, quien se retira un momento genera expectación. La intriga es un fuego que se alimenta de lo que no se revela por completo, y saber administrarla es una forma de inteligencia en las relaciones, en los proyectos y en la vida. El misterio de la ausencia no se trata de jugar con los demás, sino de vivir con medida. La sobreexposición desgasta, la saturación cansa, la insistencia excesiva apaga. Pero el equilibrio entre presencia y ausencia mantiene las conexiones vivas, evita el desgaste y nos convierte en personas difíciles de olvidar. El estoico entiende que la verdadera fortaleza no está en mostrarse todo el tiempo, sino en elegir cuándo aparecer y cuándo retirarse. Ese control sobre uno mismo es, en sí mismo, una forma de poder.
El mundo moderno teme al vacío porque confunde la ausencia con el abandono. Sin embargo, la ausencia bien administrada no rompe, renueva, no destruye, edifica. No es un final, sino una pausa que da más fuerza al retorno. Como la noche que prepara el amanecer, como el silencio que da sentido a la música, la ausencia es el complemento que hace brillar con más intensidad la presencia. Aprender este arte es aprender a vivir con mayor inteligencia. No todo debe entregarse de inmediato, no todo debe mostrarse sin medida. Quien sabe desaparecer en el momento correcto se vuelve inolvidable, porque su ausencia enseña tanto como su presencia. Si quieres integrar esta enseñanza en tu vida, escribe en los comentarios "sé valioso en tu ausencia" y haz que esas palabras se conviertan en tu recordatorio de que lo escaso siempre multiplica su fuerza. Lección 7. Desaparecer para renacer. Desaparecer para renacer es un principio que desafía la idea de que siempre debemos estar presentes, visibles y activos. La cultura actual nos empuja a mostrarnos constantemente como si desaparecer fuera perder valor. Sin embargo, en la sabiduría estoica y en la experiencia humana más profunda encontramos lo contrario. Retirarse es, en muchas ocasiones, la mejor manera de volver con más fuerza. La retirada consciente no es un abandono, es una pausa cargada de intención. Es el espacio donde nos vaciamos de lo superfluo, nos escuchamos de verdad y nos preparamos para regresar renovados. Igual que la tierra descansa antes de dar nueva cosecha, también nosotros necesitamos desaparecer un tiempo para poder florecer de nuevo. Retirarse es una forma de reinicio. No significa cortar todo para siempre, sino apagar por un momento el ruido exterior para reencontrarnos con lo esencial. Vivimos rodeados de exigencias, expectativas y comparaciones, y llega un instante en que la mente ya no puede absorber más. Seguir insistiendo en permanecer solo añade peso, mientras que retirarnos nos permite restablecer el equilibrio. Marco Aurelio recordaba que el alma necesita retirarse a sí misma para hallar claridad, incluso en medio de la multitud. Retirarse no es un lujo, es una necesidad vital. Cada pausa bien elegida se convierte en el terreno fértil donde germina una nueva versión de nosotros mismos. La soledad abre puertas al autoconocimiento. Estar solos asusta porque nos obliga a mirarnos sin filtros, sin distracciones, sin los ruidos que solemos usar como refugio. Pero solo en ese silencio se revelan nuestras verdaderas preguntas y respuestas. Epicteto enseñaba que quien no se conoce a sí mismo nunca será libre, porque siempre dependerá de lo externo para definirse. La soledad, cuando la abrazamos con conciencia, nos muestra lo que realmente queremos, lo que necesitamos soltar y lo que debemos cultivar. Es el espejo más honesto, y aunque pueda incomodar, también es el que nos libera de las ilusiones que nos atan. El aislamiento temporal permite sanar. No todo dolor puede curarse en medio del ruido social, no toda herida cicatriza expuesta a la mirada constante de los demás. A veces lo más saludable es apartarse, dejar que la mente repose, que el corazón se calme y que el cuerpo recupere su fuerza. Séneca decía que las heridas del alma necesitan silencio y tiempo, igual que las del cuerpo. El aislamiento no es encierro, es protección. Es un santuario en el que dejamos de defendernos del mundo y empezamos a cuidarnos desde dentro. Cada retiro consciente es una medicina que nos devuelve la serenidad. Volver renovado da más poder que nunca. La retirada no es un final, sino la preparación para un nuevo comienzo. Quien desaparece para trabajar en sí mismo regresa con una claridad que antes no tenía, con una fuerza más estable y con una visión más amplia. Al volver ya no reacciona a las mismas provocaciones, ya no carga los mismos miedos, ya no depende de las mismas validaciones. Marco Aurelio insistía en que la vida es corta, y lo que cuenta no es cuánto resistimos sin pausa, sino cuánto somos capaces de transformarnos para vivir con virtud. El renacimiento tras la retirada nos convierte en alguien más sabio, más disciplinado y más difícil de derribar. Desaparecer para renacer no es un acto de fuga, es una estrategia de poder. Es elegir el silencio sobre el ruido, la introspección sobre la exposición constante, la calma sobre la prisa ciega. Es un recordatorio de que siempre podemos reinventarnos si estamos dispuestos a parar y mirarnos con sinceridad. El mundo teme a quien sabe retirarse y volver distinto, porque esa persona ya no depende de lo externo, ha probado la fuerza de su interior. En esa transformación radica la verdadera victoria.
La retirada nos devuelve enteros, la soledad nos enseña, el aislamiento nos cura y el regreso nos confirma que hemos renacido. Esa es la fuerza que nadie puede arrebatarnos, porque nace desde lo más profundo. Haz que esta idea se convierta en práctica en tu vida. Escribe en los comentarios "desaparezco para volver más fuerte" y toma esa frase como tu recordatorio de que cada pausa es una oportunidad de renacimiento. Lección 8. La disciplina de no estar. La disciplina de no estar es una lección que pocos se atreven a practicar. Nos han hecho creer que la disponibilidad constante es sinónimo de compromiso, de cariño o de fortaleza, cuando en realidad muchas veces es un signo de debilidad. Estar siempre accesibles nos convierte en prisioneros de la expectativa ajena, en esclavos del ruido y en víctimas de un desgaste que tarde o temprano pasa factura. El verdadero dominio de uno mismo no está en multiplicar presencias, sino en elegir con sabiduría cuándo estar y cuándo retirarse. No se trata de indiferencia, se trata de autocontrol, de la capacidad de sostener la decisión de no aparecer aunque la tentación de hacerlo parezca más cómoda. No estar siempre disponible requiere autocontrol. Hay algo profundamente humano en el deseo de responder al instante, de complacer al otro, de mostrarse siempre presente para no generar dudas ni incomodidades. Pero esa reacción automática es también una forma de dependencia. Dependemos de la aprobación, de la validación y de la tranquilidad de sentir que nadie se molesta con nosotros. Marco Aurelio advertía que no debemos vivir a merced de lo que los demás piensen o esperen, sino guiarnos por lo que la razón nos dicta. El autocontrol en la ausencia es la disciplina de no entregarse por completo al reclamo ajeno, sino de resguardar parte de uno mismo como un tesoro que no se malgasta. Resistir la tentación de explicar cada ausencia es otro ejercicio de fortaleza. El impulso inmediato cuando nos retiramos es justificar la decisión, dar razones, pedir perdón, suavizar lo que en realidad es un acto de cuidado personal. Sin embargo, la explicación constante vacía de poder nuestra ausencia porque la convierte en algo que necesita permiso. Epicteto enseñaba que no debemos dar cuentas de nuestra vida más allá de lo necesario, porque quien siempre se explica se vuelve prisionero de la mirada ajena. La ausencia no necesita un discurso detrás, basta con la firmeza silenciosa de quien sabe que su tiempo y su paz no se negocian en cada momento. Resistir la tentación de dar explicaciones es entrenar la mente para aceptar que no todos comprenderán nuestras decisiones, y que eso no es un problema. La retirada debe ser firme, no improvisada. Hay una gran diferencia entre desaparecer de manera impulsiva y retirarse con intención. La primera nace del cansancio momentáneo o del enojo y suele traer arrepentimiento. La segunda surge de la claridad y se convierte en una herramienta de poder. Séneca decía que quien no sabe hacia dónde va, termina en cualquier parte, y lo mismo ocurre con la ausencia. Si no tiene un propósito, se convierte en vacío inútil. Si está guiada por estrategia, se convierte en una declaración. La firmeza en la retirada es una muestra de que hemos pensado antes de actuar, que no somos esclavos de la emoción, sino gobernantes de nuestro propio espacio. La disciplina convierte la ausencia en herramienta. Quien se retira con medida no pierde terreno, lo gana. Cada ausencia bien calculada mantiene vivo el interés, preserva la frescura de la conexión y recuerda a los demás que nuestra presencia tiene un valor que no debe darse por sentado. Igual que en la música, los silencios son los que dan forma a la melodía. En las relaciones y en la vida, los momentos de ausencia son los que otorgan sentido a la presencia. El estoico no busca estar en todas partes, busca estar donde realmente importa, y ese discernimiento se logra a través de la disciplina. La ausencia sin medida puede destruir, pero la ausencia disciplinada construye. No estar es un arte que requiere valentía. No siempre será comprendido, no siempre será celebrado, pero siempre será una forma de dominio personal. Porque quien sabe no estar demuestra que su vida no depende de la atención constante ni de la validación inmediata, sino de la solidez de su carácter. La disciplina de no estar nos recuerda que retirarse con inteligencia no es perder, es proteger lo más valioso que tenemos, nuestra paz, nuestro tiempo y nuestra esencia. Convierte esta enseñanza en parte de tu día a día. Escribe en los comentarios "practico la disciplina de no estar" y haz de esa frase tu recordatorio de que la ausencia, usada con firmeza, es también una forma de fortaleza. Lección 9. El tiempo como aliado.
El tiempo como aliado es una de las lecciones más poderosas que podemos aprender si queremos vivir con serenidad y claridad. La prisa nos hace creer que todo debe resolverse en el instante, que cada conflicto necesita una respuesta inmediata, que cada herida debe cerrarse sin demora. Pero la vida nos muestra una y otra vez que es el tiempo el que otorga perspectiva, el que suaviza los bordes más duros y el que convierte lo insoportable en una experiencia que se puede comprender. Desaparecer un momento, dar un paso atrás y dejar que los días hagan su trabajo no es cobardía, es sabiduría aplicada. El tiempo, cuando lo sabemos usar, se convierte en un aliado que protege nuestra paz interior. Desaparecer otorga perspectiva. Cuando estamos demasiado cerca de un problema, lo vemos más grande de lo que realmente es. El enojo, la decepción o la frustración tiñen la realidad y nos hacen perder objetividad. Retirarse y dar espacio nos permite mirar desde otro ángulo, ver detalles que en la inmediatez pasaron desapercibidos. Marco Aurelio aconsejaba tomar distancia mental de los acontecimientos, recordando que, vistos desde lo alto, la mayoría de las preocupaciones humanas se reducen a poca cosa. Al desaparecer por un tiempo lo que parecía insoportable pierde parte de su peso, y lo que parecía urgente revela que tal vez no lo era tanto. El paso del tiempo aclara conflictos. Lo que hoy sentimos como ofensa puede mañana parecer insignificante. Lo que hoy vemos como un ataque puede mañana mostrarse como un malentendido. Séneca decía que la ira se debilita con la espera, que su fuego se apaga cuando no lo alimentamos con acción inmediata. En medio del calor de la emoción, es fácil decir palabras que hieren o tomar decisiones de las que luego nos arrepentimos. Pero si dejamos pasar el tiempo, si resistimos la urgencia de reaccionar, el conflicto se acomoda, las emociones bajan de intensidad y la claridad aparece. El tiempo no borra los problemas, pero nos da ojos más tranquilos para resolverlos. La espera convierte heridas en aprendizajes. No existe dolor que se transforme de un día para otro, pero todo dolor con el paso del tiempo puede convertirse en maestro. Lo que hoy parece injusticia mañana puede entenderse como lección. Epicteto enseñaba que no son los hechos en sí los que nos dañan, sino la manera en que los interpretamos, y esa interpretación se enriquece con la paciencia. La herida que sangra hoy puede ser la cicatriz que nos recuerda nuestra fortaleza mañana. El tiempo permite que lo que fue sufrimiento se vuelva enseñanza, que lo que nos quebró se convierta en parte de lo que nos sostiene. Regresar con calma demuestra sabiduría. La retirada no es un final, es una pausa que nos prepara para volver distintos. Quien regresa después de haber esperado ya no lo hace desde la ira, sino desde la serenidad. Esa calma no significa indiferencia, significa fortaleza interior. Marco Aurelio decía que la mejor respuesta es la que se da cuando la mente ya no está dominada por la emoción. Regresar con calma es mostrar que hemos aprendido a gobernarnos, que el tiempo ha sido nuestro aliado para volver más firmes, más claros y más dueños de nosotros mismos. El tiempo como aliado nos enseña a dejar de ser esclavos de la urgencia. Nos recuerda que las mejores decisiones no nacen en medio del ruido, sino en la quietud que solo la espera puede ofrecer. El tiempo no resuelve todo, pero sí resuelve mucho de lo que la impaciencia complica. La vida, cuando se observa con perspectiva, revela que la mayoría de lo que hoy nos inquieta mañana será solo un recuerdo sin fuerza. La verdadera sabiduría no consiste en reaccionar rápido, sino en aprender a esperar. Retirarse, dar espacio, dejar que el tiempo haga su labor y luego volver con serenidad es un acto de dominio propio. Esa disciplina nos aleja de los impulsos y nos acerca a la claridad. Convierte esta enseñanza en acción hoy mismo. Escribe en los comentarios: confío en el tiempo como mi aliado, y con esa frase reafirma que la paciencia es una de las mayores fuerzas que puedes cultivar. Lección 10. La retirada en el mundo moderno. La retirada en el mundo moderno parece una paradoja. Vivimos en una era donde la conexión es permanente, donde la presencia digital se ha convertido en requisito para existir y donde el silencio en redes sociales se interpreta casi como una falta de vida. Sin embargo, en este escenario de hiperexposición, la ausencia se vuelve un acto de poder. Quien es capaz de desaparecer un tiempo, de retirarse de la avalancha de notificaciones y de callar en medio del ruido digital, no demuestra debilidad sino dominio.
La hiperconexión ha hecho que la ausencia valga más que nunca, porque ya no es común, porque se ha vuelto un gesto de rareza que destaca. El estoico encontraría en este contexto la oportunidad perfecta para ejercitar su autocontrol, no ser esclavo de la necesidad de mostrarse, sino dueño de la capacidad de retirarse. La hiperconexión hace más valiosa la ausencia. En un mundo donde todos comparten de manera compulsiva cada detalle, cada logro, cada instante, la verdadera distinción está en no estar siempre disponible. El que puede guardar silencio cuando todos hablan, el que puede desaparecer cuando todos buscan ser vistos, transmite un mensaje más poderoso que cualquier publicación. Marco Aurelio recordaba que nada grande se logra sin calma, y hoy esa calma se conquista en gran medida cuando nos atrevemos a alejarnos de la exposición constante. La ausencia estratégica no resta, multiplica el valor de cada reaparición. Desaparecer en redes sociales puede convertirse en un acto de poder. No se trata de rechazar la tecnología ni de huir de la modernidad, sino de recordar que no estamos obligados a vivir bajo la mirada constante de los demás. Alejarnos de la necesidad de aprobación inmediata es romper las cadenas invisibles que atan nuestra autoestima al número de reacciones o comentarios. Séneca decía que el mayor signo de libertad es no depender de lo que no está en nuestro control, y en este tiempo pocas cosas escapan tanto a nuestro dominio como la opinión fluctuante de las redes. Desaparecer, aunque sea por un tiempo, es recordarnos que valemos más que un algoritmo. Alejarse de lo digital devuelve equilibrio, las pantallas invaden cada espacio y con ellas llega también la saturación mental. Nos despertamos con notificaciones, vivimos con la urgencia de responder y nos dormimos con la ansiedad de estar al día. Pero en ese ciclo no hay descanso real. El alma se agota cuando nunca encuentra silencio. Retirarse de lo digital, aunque sea por periodos breves, es un gesto de cuidado interior. Epicteto enseñaba que no podemos tener dominio de nuestra mente si no la entrenamos, y el exceso de información es un obstáculo para esa disciplina. Alejarse es darle a la mente el espacio que necesita para recuperar claridad, como el agua que vuelve a ser cristalina cuando dejamos de agitarla. La desconexión consciente es un lujo real, no un lujo de dinero, sino de carácter. En un mundo que premia la exposición y castiga el silencio, elegir desconectarse es una forma de rebeldía serena. Significa decir, mi paz vale más que la prisa de los demás, mi equilibrio es más importante que la atención que reclaman de mí. El lujo real ya no está en lo material, sino en la capacidad de elegir cuándo aparecer y cuándo retirarse. Quien logra desconectarse por voluntad propia demuestra que no es esclavo del tiempo ajeno ni del ruido social, sino dueño de su vida. Marco Aurelio aconsejaba reservar cada día un espacio para uno mismo, y en nuestro mundo ese consejo se traduce en la desconexión consciente. La retirada en el mundo moderno es un recordatorio de que no necesitamos estar en todas partes para tener valor. Nuestra ausencia puede ser tan significativa como nuestra presencia si la usamos con inteligencia. Desaparecer no es un vacío, es un mensaje que dice, sé guardar mi energía, sé cuidar mi mente, sé proteger mi tiempo. Y cuando regresamos, lo hacemos distintos, más claros, más serenos, menos dependientes de la mirada de los demás. Ahora es momento de aplicar esta enseñanza en tu vida. Escribe en los comentarios "me desconecto para recuperar mi equilibrio" y convierte esa decisión en tu declaración de libertad frente a la hiperconexión del mundo moderno. Lección 11. La soledad como elección. La soledad como elección es una de las prácticas más transformadoras que un ser humano puede adoptar en un mundo donde se nos empuja constantemente hacia la multitud, el ruido y la necesidad de estar rodeados. Crecemos creyendo que estar acompañados es sinónimo de valor y pertenencia, mientras que la soledad se interpreta como vacío, fracaso o aislamiento. Sin embargo, cuando se elige de manera consciente, la soledad deja de ser un peso y se convierte en un regalo. No estar con todos es, en realidad, estar más contigo mismo, descubrir lo que hay en tu interior sin las distracciones de lo externo, aprender a escucharte y a sostenerte sin depender de la presencia ajena. No estar con todos es estar más contigo. La mayoría de las personas viven tan volcadas hacia afuera que apenas saben lo que ocurre dentro de sí mismas. Saltan de una conversación a otra, de un encuentro a otro, de una pantalla a otra, sin detenerse a preguntarse qué sienten o qué piensan de verdad.
El estoico entiende que la vida interior es el verdadero terreno donde se gana o se pierde la paz. Marco Aurelio aconsejaba retirarse de la multitud y buscar refugio en el alma, porque allí está la fuente de la serenidad. Elegir no estar en todos los lugares y con todas las personas no es rechazo, es decisión. Reservar energía para lo que realmente importa y priorizar la relación más importante de todas, la que tienes contigo mismo. El silencio elegido no pesa, libera. Cuando la soledad no es impuesta sino voluntaria, se transforma en alivio. El silencio deja de ser una condena y se convierte en un espacio de descanso. Epicteto enseñaba que no son las circunstancias las que nos esclavizan, sino nuestra interpretación de ellas. Así la soledad que tememos cuando es forzada se vuelve libertad cuando es elegida. En el silencio elegido se abre un espacio donde el ruido de las expectativas ajenas desaparece y puedes escuchar con claridad tu propia voz. Allí no hay necesidad de máscaras ni de complacencias, hay un terreno fértil para la autenticidad. La soledad estratégica cultiva fortaleza interior. Cuando decides pasar tiempo contigo mismo sin huir de tus pensamientos, aprendes a conocerte con mayor profundidad. Al principio puede ser incómodo porque enfrentarse a uno mismo no siempre es fácil, pero esa incomodidad es señal de crecimiento. Séneca decía que nadie es más infeliz que aquel que nunca está consigo mismo porque huye de lo que debería enfrentar. La soledad bien usada no te debilita, te entrena. Es un gimnasio del alma donde fortaleces la disciplina, el autocontrol y la claridad. Quien sabe estar solo con serenidad se convierte en alguien mucho más fuerte cuando está acompañado, porque no depende del otro para sentirse pleno. Elegir la compañía propia da autonomía. La mayoría de los conflictos en las relaciones nacen de la dependencia. Esperamos que otros llenen nuestros vacíos, que den sentido a nuestros días, que validen nuestras decisiones. Pero cuando disfrutas de tu propia compañía, esa carga desaparece. Ya no buscas en el otro lo que solo tú puedes darte. Epicteto recordaba que no debemos poner nuestra felicidad en lo que no depende de nosotros, y las personas siempre son un factor externo. La autonomía nace del acto de poder decir, me basta conmigo, me construyo conmigo, me acompaño yo. Eso no significa rechazar el amor o la amistad, sino vivirlos de manera más libre, sin necesidad de poseer ni de exigir. La soledad como elección no es encierro, es expansión, no es falta, es plenitud, no es castigo, es disciplina. Es la posibilidad de detenerse, respirar y recordarse que dentro de ti tienes un universo entero por explorar. El mundo moderno nos enseña a temer la soledad porque no conviene que alguien se vuelva autónomo, prefieren que necesitemos ruido constante, validación constante y distracción constante. Pero quien elige la soledad se libera de esas cadenas invisibles y descubre que en su interior hay más paz de la que jamás imaginó. Haz de esta enseñanza una práctica consciente en tu vida. Escribe en los comentarios abrazo la soledad que me fortalece y convierte esa afirmación en tu recordatorio de que estar contigo mismo no es una carga, sino una elección de libertad. Lección 12. La lección de desaparecer. La lección de desaparecer es una enseñanza que contradice lo que nos han inculcado desde siempre. Nos dicen que retirarse es rendirse, que marcharse es perder, que la ausencia es signo de debilidad. Sin embargo, cuando se observa con ojos más sabios, desaparecer no es un fracaso, sino una estrategia de dominio personal. Desaparecer no es rendirse, es dominar el momento, elegir no ser arrastrado por la emoción ni por la urgencia, sino poner pausa para proteger lo que realmente importa, la claridad, la calma y la fuerza interior. En un mundo que idolatra la presencia constante, retirarse con intención es un acto de rebeldía y de poder silencioso. La ausencia oportuna es una forma de inteligencia. No toda situación merece nuestra reacción inmediata. No toda provocación necesita respuesta. No todo conflicto exige nuestra participación. Marco Aurelio recordaba que no es lo que ocurre afuera lo que nos daña, sino la interpretación que hacemos de ello. Al retirarnos en el momento adecuado, evitamos que la rabia, el ego o el cansancio nos empujen a decisiones de las que luego nos arrepintamos. La inteligencia está en elegir el instante de actuar y el instante de apartarse, en saber que muchas veces la mejor jugada es no jugar.
Desaparecer con oportunidades como el silencio en la música. No interrumpe la melodía, le da fuerza y significado. Cada retirada enseña sobre valor personal. Quien se queda siempre por miedo a ser olvidado demuestra dependencia, pero quien se retira con serenidad muestra que su valor no depende de la mirada ajena. Epicteto enseñaba que la libertad se conquista cuando dejamos de atarnos a lo que no controlamos, y eso incluye la opinión de los demás. Cada vez que eliges desaparecer de una situación, de un entorno o de una relación que ya no te nutre, estás afirmando que tu paz vale más que cualquier aprobación externa. La retirada se convierte entonces en una lección de dignidad, una forma de recordarte que no necesitas estar en todas partes para tener importancia, que no necesitas gritar para ser escuchado, que tu silencio también comunica. Quien sabe irse, sabe también regresar con poder. La retirada consciente no es un final, es una pausa estratégica. El que se va con intención puede volver renovado, con más claridad y con mayor impacto que antes. Séneca decía que el tiempo es un gran maestro y retirarse nos permite que ese maestro actúe en nosotros. Cuando regresamos después de habernos apartado, ya no lo hacemos desde la emoción desbordada, sino desde la serenidad que solo la distancia otorga. Regresar con poder no significa imponerse sobre los demás, significa volver fortalecido, dueño de uno mismo, con la calma suficiente para influir sin necesidad de forzar. La lección de desaparecer no consiste en huir del mundo, sino en saber administrarse dentro de él. Es reconocer que no siempre más es mejor, que a veces la presencia constante desgasta y que la ausencia calculada preserva. Es aprender que retirarse no es desinterés, sino cuidado. Que apartarse no es indiferencia, sino estrategia. Que no responder no es vacío, sino una respuesta más alta, más consciente y más firme. El estoico entendía que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en gobernarse a sí mismo. Desaparecer en el momento justo es una forma de ejercitar ese dominio, elegir la calma sobre la reacción, el silencio sobre la palabra vacía, la retirada sobre la confrontación inútil, y al hacerlo demostramos que no somos esclavos del impulso ni de la necesidad de aprobación, sino dueños de nuestra energía y de nuestro destino. La vida nos ofrecerá innumerables oportunidades para aplicar esta lección. Cada discusión, cada provocación, cada entorno tóxico nos pondrá frente a la elección, reaccionar de inmediato o retirarnos con inteligencia. Y en cada retirada consciente estaremos escribiendo una enseñanza en nuestro propio carácter, que el valor no se mide en cuánto resistimos sin pausa, sino en cuánta sabiduría tenemos para elegir el momento de irnos y el momento de volver. Haz tuyo este principio desde hoy. Escribe en los comentarios "elijo desaparecer para volver más fuerte" y convierte esa frase en tu compromiso de que cada ausencia en tu vida será semilla de poder renovado. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios "me retiro para volver con más fuerza". Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y comentar para que YouTube reconozca que estos vídeos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Te sugiero revisar los 2 últimos vídeos que te recomendamos. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.